Primero quiero decirle que el libro de Romanos es fantástico. Es un libro profundo, es un libro de una gran riqueza espiritual, de gran riqueza con respecto a los misterios de Dios. Está pleno, está lleno de una revelación verdaderamente impresionante. Se necesitarían miles y miles y miles y miles de libros para explicar, para interpretar el hermosísimo, el maravilloso libro de Romanos. Uno de los libros que más impacto han causado en mi vida personal. Y bueno, pues de allí, déjame primero decirte que donde le leas, desde donde empieces a leerle, es maravilloso. Pero bueno, hoy quiero reflexionar un poquito aquí por el capítulo, más o menos capítulo 6, 7, 8, 9, ¿verdad? Por ahí. Y porque hay una serie de versículos que nos dejan completamente anonadados, ¿verdad? Por lo que el Señor nos enseña ahí en este hermosísimo libro. Y en lo personal lo valoro mucho, lo aprecio mucho. Y luego allá en el capítulo 14, 15, es verdaderamente impresionante todo lo que nos enseña. Y a la par de esta serie de estudios de los versículos que cambiaron mi vida, pues por ahí hay algunas revelaciones impresionantes, verdaderamente impresionantes con respecto a la voluntad perfecta del Señor. Y bueno, estoy en el capítulo 8 del libro de Romanos. Y bueno, pues lees en el capítulo 3 y te maravillas, lees en el capítulo 4, te maravillas. Todo lo que encuentras aquí es verdaderamente impresionante. Y bueno, en el capítulo 8, acabamos de ver en el capítulo 7, hay algo que me llena la plenitud, como Pablo nos da a conocer en este libro acerca de esas leyes que existen, la ley del pecado, la ley de la mente, la ley de los miembros, ¿verdad? Y acerca de que lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso hago. Y cómo lo explica Pablo de una manera que nos da una gran luz al respecto. Y al final, bueno, nos habla también de la ley del Espíritu. Y qué cosa tan maravillosa hablar de la ley del Espíritu. Luego en el capítulo 8 nos habla, ¿verdad?, de que podemos andar en el Espíritu. Y luego nos habla que fue condenado el pecado, y que en el versículo 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. La justicia de la ley. ¿Cómo explicar así, con sapiencia divina, cómo explicar eso de la justicia de la ley? Es verdaderamente increíble. Y sigues leyendo, y dice en el versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Otro gran tema. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y luego dice que estos designios no se sujetan a la ley de Dios. Eso también es impresionante. Pero enseguida lo dice todavía más profundo. Dice, ni tampoco pueden. O sea, por más que quisieran, no pueden. Y así, sigues esa línea, ¿verdad? Que el Espíritu da vida, ¿verdad? Que
Dice, mas vosotros vivís según el Espíritu, no vivís según la carne. Y que si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y luego dice que hay que hacer morir las obras de la carne por el Espíritu, y que los que tienen el Espíritu, esos sí son hijos de Dios. En fin. Que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. ¿Y cómo es eso? Y así. Pudiera seguir por esta línea, Grandes verdades espirituales, grandes misterios están aquí. Es glorioso, simplemente. Luego dice que somos herederos y muchas más cosas. Entonces, cuando me toca leer, escudriñar un poco el libro de Romanos, me deleito enormemente, me deleito a plenitud, me deleito, mi alma, mi espíritu se deleitan cuando Dios me permite leer o escudriñar este hermosísimo libro. Y bueno, pues nos dice más cosas, pero en esencia yo quiero rescatar algo. A ver, nos habla de que las personas pueden vivir en la carne o pueden vivir en el espíritu. Y dice, el ocuparse, en el 6 dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¡Wow! Dos estilos de vida. Y los que viven según la carne, dice el 8, no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. ¿Quiénes? Los que viven según la carne. Y por eso Dios nos dio a nosotros el Espíritu, ¿verdad? Para que no vivamos más en la carne, sino para que vivamos en el Espíritu. Y bueno, aquí de todos estos versículos por ahí, tengo uno que quiero compartir que verdaderamente detuvo mi vida. Así, siendo en mis inicios un bebé cristiano, al empezar a leer, a aprender de esta hermosísima vida cristiana, que no hay otra, ¿verdad? Basada en Cristo Jesús, basada en la palabra de Dios, ¿verdad? Basada en el Espíritu de Dios. Bueno, pues este versículo impactó gloriosamente mi vida. Y ahora, está a la par de los otros que he leído, ¿verdad? Y bueno, y dije que podría leer aquí en estos capítulos muchos más misterios así, semejantes a este, ¿verdad? Pero a fuerza de que tenía que escoger uno para buscar dar una enseñanza, pero práctica, para no dejar la palabra nada más en una serie de frases y palabras hermosas que luego batallamos para aplicarlas a nuestra vida. Porque toda la palabra tenemos que aplicar a nuestra vida, pero por eso escogí este versículo que ahora voy a leer. Te repito que es para mí un versículo verdaderamente impresionante a mi vida. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¡Wow! Esta es una definición muy importante con respecto a la voluntad perfecta de Dios para nosotros como sus hijos. A ver, porque el ocuparse de la carne es muerte, o sea, la carne es muerte, la carne es pecado, significa muerte, tinieblas, oscuridad. Dice, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aleluya. Porque los deseos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Digo, más claro no pudiera estar. La vida en la carne
es enemistad contra Dios. Le ofende a Dios que nosotros vivamos en la carne, porque eso es para muerte. ¿Qué quiere Dios? Quiere Dios que el Espíritu Santo que ha puesto en nosotros ahora nos guíe, sea nuestra forma de vida, seamos guiados por el Espíritu Santo a cosas espirituales, a cosas que sí agradan a Dios. Dicho de otra manera, los que viven según el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, sí agradamos al Señor. Los que vivimos según la carne, somos enemigos de Dios. La carne es enemiga de Dios. Entonces, voy a volver a leer el versículo. Porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. Y los que son del Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu. Y aquí fue donde me hice la pregunta. A ver, ¿cuándo una persona está pensando en cosas de la carne? O sea, ¿cuáles son esas cosas de la carne que Dios no quiere que nosotros las tengamos en nuestra mente, en nuestros pensamientos? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y eso es malo, eso es pecado. ¿Cuáles son? ¿Cuándo yo estoy pensando en cosas de la carne? ¿Cuándo yo estoy prestando mi mente a cosas carnales? Y desde luego que lo otro, lo que nos importa más, pensar en las cosas del Espíritu. ¿Cuáles son esas cosas del Espíritu? Cuando yo estoy pensando cosas del Espíritu, cosas que agraden al Espíritu Santo, cosas que agraden a Dios. ¿Cuándo? Y entonces por ahí me di un poquito a la tarea de hacer una pequeñita lista sencilla, rápida. La hice hace unos 15 minutos, ¿verdad? Pero es que es bien importante que el conocimiento bíblico no se quede acá, sino que lo apliquemos en todo momento. Y bueno, pues seleccioné algunas cosas por ahí. La Biblia nos dice que la carne tiene deseos, la carne tiene pasiones. O sea, la carne nos lleva a desear algunas cosas y luego nos habituamos tanto a esas cosas, ¿verdad? El alma se apega tanto a esas cosas que después se convierten en pasiones. O sea, crece nuestro amor por esas cosas y entonces se convierte en una pasión para nuestras vidas. Entonces, otra vez, la carne tiene deseos y tiene pasiones. Entonces, debemos tener mucho cuidado. Entonces, más adelante se lee que por el Espíritu tenemos que hacer morir las obras de la carne. O sea, la carne tiene que morir. Nuestra carne tiene que morir. ¿Por qué? Porque en nuestra carne, según cuando comencé este video, recordaba cómo Pablo lo explica, ¿verdad? Que en esta carne habita el pecado. Está la ley del pecado. O sea, esta carne siempre nos va a llevar a pecar. Siempre nos va a llevar a pecar. Todos los deseos de nuestra carne es para pecar, para ofender a Dios. Siempre. ¿Verdad? Entonces, la voluntad perfecta de Dios es que con el Espíritu Santo que puso dentro de nosotros, hagamos morir los deseos de la carne. Eso es hermosísimo, es bellísimo, ¿verdad? Y bueno, entonces, a ver, cuando yo estoy pensando en cosas de la carne, bueno, cuando en mi mente solamente hay pensamientos para gozar de los deleites, de los deleites, como dice la palabra del Señor, de los deleites temporales, cosas que simplemente
se disfrutan por un tiempo, pero que no nos enriquecen en nada, que no nos benefician en nada. Únicamente nos entretienen un poco la vida para pasar un rato agradable y hasta ahí, sin ninguna trascendencia eterna, sin ningún valor eterno. Son cosas terrenales, placeres terrenales, deleites terrenales, a los que Dios no les da una importancia en el reino de Dios, o sea, una importancia eterna. No tienen ninguna trascendencia eterna. Entonces, son pasiones humanas, pasiones, le repito, de deleites y placeres carnales. Cuando yo estoy pensando en esas cosas, nada más en Él, y no le doy tiempo al Señor, o sea, mi mente está ocupada en pensar en estas cosas, cosas que, las tenemos aquí en la tierra, las disfrutamos, pero aquí se quedan, no trascienden hacia la eternidad, no tienen un valor espiritual, simplemente cosas perecederas, que aquí mismo se disfrutan y aquí mismo tienen su recompensa. Cuando yo entrego mi mente a cosas terrenales totalmente, estoy ocupando mi mente, estoy pensando en cosas carnales. Dinero, 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 dinero. Ambiciones. Claro que necesitamos el dinero, en cierta medida, desde luego que sí. Pero yo hablo de aquella persona que su pasión es el dinero. Y siempre está pensando en el dinero, en cómo tener más dinero y más dinero y todo lo que trae el dinero. Coches, comprar, ropa, viajar. Deleites temporales, lujos. Cuando esa es la prioridad de la persona. Y fiestas, regalos. Y en ello está su gran deleite. Y en esas cosas piensa todo el día y planea la próxima semana, el próximo año. Todo está, todos sus pensamientos están en base a estos placeres terrenales. Cuidado, esa es una mente carnal, entregada a cosas perecederas, a cosas terrenales. Adulterio, sexo. Estamos pensando en la persona ajena. Y meditamos en la persona ajena y soñamos con la persona ajena. Fornicación. Pensamientos de envidias. Pensamientos de celos. Estoy enojado con tal persona y bueno, en mi enojo estoy pensando cómo vengarme, cómo hacerle daño. Esa es una mente totalmente carnal. Y murmuramos de aquel y murmuramos del otro y tenemos pensamientos, tramamos cosas contra la otra persona y pensamos en el pecado y pensamos dañar y pensamos, no, cuando lo vea yo le voy a decir que es un esto y es un lo otro, ¿verdad? Son pensamientos de muerte, son pensamientos carnales. Y borracheras por aquí, borracheras por allá, cine, fútbol, pasión. Y nos envolvemos en la vida de los artistas del momento. Y traemos nosotros aquí en el pensamiento todas esas canciones, música de todos estos personajes que sobresalen y que son estrellas en el mundo. Y traemos sus canciones ahí, Tremendo. ¿Qué sucede con eso? Lo que pasa es que esa es una mente carnal, totalmente entregada a los deleites temporales de este mundo. Esa es una mente en la que aún no reina Dios, no reina Cristo, no reina el Espíritu Santo. Esa es una mente carnal. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu
Aleluya. Los que somos del Espíritu. Aleluya. Amada hermana, usted es del Espíritu de Dios. Amado hermano, tú eres del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo está en ti, amado hermano. Y Dios nos dio su Espíritu Santo con un propósito. Por lo tanto, ya no vivamos más de acuerdo a los deseos de la carne. Vivamos de acuerdo al Espíritu. De acuerdo al Espíritu de Dios. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Y me hice la misma reflexión. ¿Cuáles son esas cosas que agradan al Señor? Esas cosas, esos pensamientos del Espíritu. Cuando yo estoy agradando a Dios con mis pensamientos espirituales. O sea, con nuestra mente podemos estar ofendiendo a Dios si pensamos en cosas de la carne. Y podemos estar agradando a Dios si pensamos en las cosas del Espíritu. Aleluya. Pues el Espíritu Santo, precisamente porque es Espíritu Santo, gloria al Señor, amén, enviado por nuestro Padre Celestial para transformar nuestra vida a imagen y semejanza del Señor. Aleluya, aleluya. El Espíritu Santo siempre nos va a llevar a pensamientos de verdad, de la verdad. Siempre pensando, meditando en la verdad. A pensamientos de justicia. Oh, gloria, gloria, gloria. Amén. Tenemos que entregar nuestra mente a pensamientos de justicia. Aleluya. A pensamientos de santidad. Estar meditando constantemente. Tener presente en todo momento que la santidad conviene a nuestra casa. Que la santidad agrada al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Por el contrario, los pensamientos inmundos son de la carne. Por inmundos precisamente. Pero si nosotros pensamos en las cosas limpias, oh, gloria, gloria. Todo lo que es verdadero, todo lo que es santo, todo lo que es limpio, todo lo que es puro. Debemos tener pureza en nuestra mente. También Filipenses nos lo recuerda. Esos pensamientos tienen que estar en nosotros porque nosotros somos del Espíritu de Dios. Oh, gloria al Señor. Amén. Amén. Pensamientos de alabanza. Aleluya, aleluya. Siempre estar en nuestra mente constantemente alabando y glorificando al Señor. Santo es el Señor. Si vas en el camión, si vas en tu coche, si estás en casa, si estás en tu trabajo, si andas por asuntos en la calle, donde andemos, donde estemos, nuestra mente tiene que estar entregada al Espíritu de Dios. Oh, gloria, gloria, gloria. ¿Ves por qué te digo que este versículo cambió mi vida? Porque me llevó a entender de una manera así, sencilla, práctica, a perfeccionar una relación con Dios. ¿Cómo? Entregando nuestros pensamientos al Espíritu Santo. Amén. Al Espíritu. Pero ¿qué pasa? A veces estamos más comentando la película, hablando de la película y de la novela y de aquel programa sucio. Entregamos nuestra mente a cosas sucias. No, basta de eso. Tengamos pensamientos puros que glorifican al Señor. Pensemos en todo momento en el amor de Dios. Y en el amor que nosotros... pensemos con amor hacia las demás personas, aún hacia tus enemigos. Pensemos con amor hacia ellos. No importa que nos hayan ofendido. Entreguemos nuestra mente al Espíritu Santo. Porque los que piensan en las cosas de la carne, aleluya, están llevando muerte para sus vidas. Pero cuando pensamos en las cosas del Espíritu, el Espíritu es vida, el Espíritu es paz. Llevamos vida, llevamos la luz del Señor. Pensemos en ello, entreguemos nuestros pensamientos a la paz, siempre pensamientos de paz.
Pensamientos de bien, dice la Escritura. Dios tiene pensamientos de bien para nosotros y no de mal. Entonces, tengamos buenos pensamientos para con los demás. Pensamientos justos, pensamientos nobles. Cuando pensamos así acerca de las demás personas, estamos pensando lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros pensemos. No se te olvide, Corintios dice que tenemos la mente de Cristo. Tú, amada hermana, tienes la mente de Cristo. Aleluya. Yo tengo la mente de Cristo. Entonces, a ver, pongamos orden en nuestra mente. Ya basta de que en nuestra mente, a ver, entren pensamientos y salgan pensamientos y que entren pensamientos sucios y... No. Deja que Dios reine en tu mente. Deja que Cristo reine en tu mente. Oh, gloria, Padre amado. Deja que el Espíritu Santo reine en tus pensamientos. Pensamientos de amor. Pensamientos de perdonar, no pensamientos de la venganza. No. Cuando pensamos en perdonar, en ser misericordiosos con los demás, cuando tenemos pensamientos buenos para con el prójimo, para con los vecinos, para con el jefe, para con la suegra, para con todos. Pensamientos de fe, de amor. Cuando pensamos en dar. Cuando pensamos todo el día en la palabra del Señor. Oh, gloria. Cuando usamos nuestra mente para interceder por los demás, orar por ellos, nuestra mente está entregada al Espíritu Santo. Esos son pensamientos del Espíritu. Oh, gloria al Señor, amén. Cuando pensamos en bendecir a los demás, en servir a los demás, cuando pensamos en la venida, en la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando meditamos constantemente en su palabra, cuando meditamos en las maravillosas promesas del Señor, gloria. Tenemos mucho en qué ocupar nuestra mente. Ya no le entreguemos nuestra mente a la carne, al mundo. Vivamos para Dios. Somos hijos del Señor. Amén. Entonces, hagamos una práctica hermosa. Tengamos una relación íntima con Cristo, una relación íntima con el Espíritu Santo. Entreguemos nuestra mente al Espíritu Santo para que Él reine en nuestros pensamientos. Aleluya. Y cuando esto sucede en nuestra mente, cuando Cristo llena nuestra mente, esos pensamientos van a salir, porque de la abundancia del corazón habla la boca, van a salir por nuestra boca y se van a convertir en acciones hermosas que glorifican a nuestro Padre Celestial. Este versículo, en verdad, cómo cambió mi vida, Me abrió un panorama hermosísimo, me dio una gran luz acerca de cómo debe reinar Cristo Jesús en nuestra vida, a cada momento y donde quiera que estemos. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Nosotros ya no somos de la carne, ya no somos de este mundo. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿No te parece simplemente glorioso? Amén. Esta palabra, apliquémosla a nuestra vida y démosle al Señor el control de todo nuestro ser, el control de nuestros pensamientos. Entreguémoslo al Espíritu Santo. Te saludo en el nombre del Señor, te mando una bendición para ti, para toda tu familia. Amén. Y te repito, este versículo, sí, amén, cambió mi vida. Bendiciones.